¿Estás pensando en emigrar pero no sabes cuál país elegir? ¿Brasil o Paraguay? Entonces quédate hasta el final de este video. Yo soy Maribella y sean bienvenidos a su canal. Me han estado preguntando muchísimo cuál país recomiendo yo para emigrar, así que hoy vamos a comparar una serie de ítems para al final decidir cuál es el mejor país para emigrar. Quiero aclarar que mi intención es solamente ayudarlos a que ustedes tomen la mejor decisión. Por ahí me estaban llamando de comunista por hacer comparaciones entre Brasil y Paraguay, pero nada de eso. Sin más nada que decir, comencemos. Y vamos a comenzar comparando los salarios mínimos. Aquí en Brasil el salario mínimo es de 1.100 reales, mientras que en Paraguay el salario mínimo es de 2.286.324 guaraníes. Es un poco mayor y por ende los precios que estuve viendo en el supermercado son un poquito, no mucho más caros que aquí en Brasil, pero obviamente ellos tienen un salario mínimo más alto. Entonces en ese aspecto sale mejor librado Paraguay. Muchos brasileños en otros videos me han comentado que aquí nadie gana el mínimo, pero claro, ellos son brasileños, nosotros somos extranjeros y muchas veces sí nos quieren pagar menos del mínimo, lo digo por experiencia propia. Pero inicialmente comienzas como ganando el mínimo y luego se te va aumentando. Ahora vamos con la tasa de desempleo. En Brasil es de 14.7%, mientras que en Paraguay es de 8.1%. Obviamente en Brasil es más grande y probablemente por eso el número sea un poco más alto. Además de que también estamos saliendo de una pandemia. Pero estos números se pueden interpretar de la siguiente manera. En Paraguay pudieras encontrar empleo más rápido, y segundo, en Brasil pudieras emprender. Ahora vamos con el PIB per cápita. Y en Brasil 8.700 dólares, mientras que en Paraguay 5.400 dólares. ¿Y qué nos dicen estos números? Que Brasil económicamente está un poco mejor y que hay más sectores productivos. ¿El pasaporte es obligatorio para los venezolanos que quieran ingresar? Brasil no. Paraguay no. Pero en Paraguay debes tener tu cédula vigente, mientras que en Brasil tu cédula puede estar vencida. Entonces en este sentido sale mejor librado Brasil. El trámite para estar legal en el país es gratuito. En Brasil sí, pero ojo, debes pagar que sí tus antecedentes penales, tus foticos, pero pagar algún arancel por el trámite no. Mientras que en Paraguay sí debes pagar un arancel, además de las foticos, pagar por los antecedentes, pagar por una serie de requisitos que te piden. En este sentido sale nuevamente mejor librado Brasil. ¿Cada cuánto hay que renovar los documentos para estar legal? En Brasil, por ejemplo, el refugio lo renuevas anualmente, la residencia temporal cada 2 años. Y en Paraguay el refugio debes estarlo renovando cada 90 días, aunque actualmente por el tema pandemia me parece que lo están renovando cada 6 meses, y la radicación temporaria se tarda en dártela como 1 año, pero cada 5 años es que la vas a renovar. Mientras que aquí en Brasil la residencia temporal la tienes que renovar cada 2 años y te la dan en un lapso como de 3 meses o quizás antes. En este sentido creo que hay un empate porque cada uno te ofrece ciertas ventajas. ¿Se puede conseguir empleo con el refugio? Sí, en Brasil sí, pero es muy difícil porque las empresas no toman muy en serio ese papel de refugio. Entonces necesitarías como tener tu residencia. Y en Paraguay es bastante difícil que te den empleo en una empresa. Si no tienes tus documentos en una empresa no te van a dar empleo. Y en este punto siguen estando empatados ahí ambos países. Hay probabilidades de encontrar un empleo informal, es decir, mientras te dan tus documentos. En Brasil sí, pero muchas veces te van a querer pagar menos del mínimo y no te van a dar los beneficios. En Paraguay sí, yo he visto que ya el comercio informal, por ejemplo, comparando Asunción con Foz, veo que en Asunción hay más comercio informal, es decir, que esas personas te pudieran dar empleo. Aquí en Foz muy poco, pero sin embargo sí, en ambos lugares sí puedes conseguir trabajo de forma informal, por lo menos hasta que te den tus documentos. ¿Hay salud pública para inmigrantes? En Brasil sí, en Paraguay también. Solo que, por ejemplo, a veces no tienen todos los medicamentos que te recetan y tú tienes que comprar alguno. Pero en ambos casos sí te van a dar atención, tanto en Brasil como en Paraguay. Por ejemplo, aquí en Brasil he sabido, gracias a la vida no he tenido que usar servicio médico en ninguno de los dos países, pero aquí en Brasil he sabido que cuando tú vas a tratarte con un especialista, la cita se demora muchísimo. Algo así
así como en Venezuela. Pero de que te van a atender es seguro. ¿Hay educación pública gratuita para los inmigrantes? En Brasil sí, en Paraguay también. Tanto para primaria como para bachillerato. Yo vi a la niña de mis padrinos y de verdad que me encantó la educación aquí en Brasil. Le dan libros, le dan comida, la maestra está atenta, hasta bolsos, colores, cosas. De verdad que a mí personalmente me encantó. No conozco muy bien cómo es el sistema en Paraguay, pero sé que también la educación es gratuita, primaria y bachillerato. ¿Hay posibilidades de abrir una cuenta bancaria? Aquí en Brasil sí, hay muchos bancos virtuales, así que eso está muy bueno. Las entidades bancarias físicas te piden muchos documentos, entonces estos bancos virtuales de verdad que ayudan muchísimo. Mientras que en Paraguay necesitas sí o sí tus documentos legales para poder tener una cuenta bancaria. Tengo entendido que no hay bancos virtuales así en Paraguay. Si estoy equivocada, corríjanme en los comentarios. Por ejemplo, hay secciones en las que tú pudieras tener, digamos, una cuenta bancaria sin tener los papeles. Si vas a ser una persona que va a invertir, eres un inversor, o si en una empresa te contrataron y te mandan la empresa a sacarte una cuenta bancaria. En esas secciones sí, pero así normal de que tú vas a ir sin documentos a sacar una cuenta, no. La pregunta del millón: ¿soy profesional? ¿Puedo ejercer? En Brasil sí, pero debes convalidar tu título y ese es un proceso largo y demorado. Mientras que en Paraguay algunas profesiones solamente necesitan la radicación, está legal y pueden ejercer. No todas, pero sí hay bastantes profesiones que puedes así ejercer solamente con tu radicación. Pero eso sí, los documentos deben estar legalizados y apostillados sí o sí. ¿Puedo hablar español? En Brasil no. Aquí se habla portugués. Se parece al español, pero no es español. Entonces necesitas aprender sí o sí portugués. En Paraguay se habla español y guaraní. Te puedes defender con el español, pero vas a terminar aprendiendo guaraní porque va a ser necesario. Allá muchas personas hablan en guaraní, incluso hay lugares donde se habla más guaraní que español. Yo estuve en un lugar donde de verdad yo no podía hablar, o en una casa donde no podía hablar porque ellos solamente hablaban guaraní. Entonces en ambos países vas a tener que aprender un nuevo idioma. Solo que en Paraguay, bueno, te puedes defender con el español. Y ahora sí vamos a responder la pregunta: ¿cuál país es mejor para emigrar? Pues no existe un país perfecto, pero sí existe aquel país que se ajusta más a tus gustos, a tus preferencias y necesidades. Entonces debes analizar las ventajas y las desventajas de cada país y en base a ello decidir cuál es mejor para ti. Hasta aquí hemos llegado con este video. Les mando un beso. Chau, chau.